O túnel recorda moitas cousas e ningunha boa. Matéronse muchísimos homes nese túnel. Moitos. Salían los obreros, parece que estaban en una fábrica de harina, todos polvados, con el polvo de barrenar. Son máis prejuicios que beneficios, porque aquela xente, en vez de morrer aos 50 anos ou 40, pois morrería aos 70 ou o que fora, máis. Ou aos 90. Ou aos 90. Después nada, después empezaron a jubilarlos porque ya salían, se podía hacer una casa con el polvo que llevaban de la piedra. Un catarrico que venía, aquel catarro, se lo llevaba. Túnel 12, túnel 12, túnel de la boca negra, la perdición de los hombres de la juventud gallega. Túnel 12, túnel 12, túnel de mucha largura, que a más de 4.000 hombres tú le has dado sepultura. En el medio de este túnel hay una fuente con agua, sangre de esta buena gente que atraviesa la montaña. Como ocurrió en muchas zonas de España, el ferrocarril colocó a Sanabria en el mapa, por las dificultades de construcción, desde luego, que convirtieron el reto en una especie de Escorial bajo tierra, una obra de larga duración que generaba empleo por donde pasaba, pero también por el tributo que se cobró en vidas, tanto por accidentes como por la silicosis que aparecía al galope, ausentes las medidas de protección. Requejo fue conocido en su momento como el pueblo de las viudas. Hoy es un lugar donde veranean quienes crecieron como huérfanos. Los jóvenes de la Alta Sanabria creyeron recibir un nuevo maná. Podían trabajar sus tierras en las horas libres y tenían un sueldo. Se sintieron muy afortunados y quisieron aprovechar la oportunidad, junto con obreros de Portugal, de Galicia y de otros lugares de España. No tardarían en descubrir que habían empeñado la vida y que la hora de entregarla era pronto. Solo llegaron a viejos quienes trabajaron fuera de los túneles. Pero vamos a empezar ahora con la otra historia, con la historia de un niño de 13 años que empieza a trabajar en el ferrocarril. Hasta ese momento, supongo que aquí pues ayudaba a su madre en faenas del campo, ¿no? Claro, nosotros desde que éramos así, teníamos que ayudarla en todo, porque vivíamos de esto. Tenían ganado. Teníamos ganado, del ganado vivíamos, de 3 cerdos que se mataban en esta casa, de eso se comía, porque de otra cosa no había, y así, hasta que empecé yo a trabajar, que ganaba 4,50. Parece una tontería, pero a mi madre la saqué de muchos problemas. Empezó a trabajar a los 13 años. Sí, yo a los 13 años no los tenía todavía. 12. Empecé por un tío, me metieron por un tío que era encargado en el túnel 12. Nosotros llamamos el túnel 12 al que tiene 6 kilómetros. Sí. Ahora me parece que es el 18, me parece. 19. O el 19, sí. Y vino para este túnel, para el 4, y aquí pues dijo el encargado, que era Torres, allí, dijo: Anselmo, te reclaman para el 4, porque este era el terror del ferrocarril. Tenía, yo no sé si era azufre. Azufre, sí. Era azufre lo que tenía. Y ahí se mareaba la gente, pues en nada de tiempo, media hora no aguantaba la gente. Había que sacarlos en las mesillas para afuera, tenderlos en el campo como si fueran trapos. Volvían otra vez ellos a tomar aire, que era lo que faltaba,
otra vez para adentro, no había forma. Y así pues se machacó a gente ahí, pues toda la que viniera, porque se trabajaba a polvo. Su tío a lo mejor fue uno de los que acabaron. ¿Quién? Porque si era capataz, el que le reclamó. Sí, ese se marchó a Argentina, el hombre, pero ya fue tan machacado que llevó a Argentina y nada más duró 2 años. Pero usted... Y era un hombre fuerte. Ese los cogía, a los que se mareaban los cogía así un brazado como si fueran monigotes, a la mesilla y para afuera. Como tenía 13 años o 12, no trabajó dentro del túnel. No, pero claro, la obsesión de un niño, a mí me decía, me daba la herramienta el herrero, el padre Manolo. Ahora, llévalas, me decía que las llevara hasta la Destroza. La Destroza es donde el túnel es más ancho, allí había maderas, tú las dejas ahí y te vuelves, pero yo quería ver aquel espectáculo, para mí aquello era un espectáculo. Decía Vitoriano, y hasta la brigada mareada. Y yo entraba siguiendo lo de la vía, poquito a poco, y veía que estaba, venga, este a esta mesilla, este a la otra, este a la otra. Llegaban, los colocaban, y yo salía patinando para afuera para que mi tío no me viera. Porque bueno, me pega un guantazo que me pone. Pues no llegó nunca a verme, pero a mí me gustaba ver aquello. Yo me encontré un día con un hombre que lo habían sacado a la Destroza, ya como era un sitio amplio, pues ya respiraba mejor. Este hombre se levantó, bajaba dando tumbos por el túnel con la luz de afuera, él iba, y si no soy yo, se cayó a un pozo, y Pepe, el Valentín, vine y se lo dije, estaba de compresorista, digo, ahí hay un hombre que se ha caído, ahí vamos para allá, si no se hubiera ahogado. Pero cayó allí, lo sacamos para afuera, porque claro, él no daba abasto, eran 8 tíos o 9 señores que estaban allí, y nada más quedaba, el que no se había mareado era mi tío Anselmo, y el que sacaba los vagones, que era el padre de los Ritos. Pues entre ellos 2 nada más. Mi padre, desde una vez terminada la guerra, desde Madrid se vino aquí porque en Madrid tampoco había vida. La vida estaba muy mala. En Madrid el único trabajo que había era el metro, y en el metro se ganaba menos que aquí todavía. Y aquí tenían la posibilidad de, al ser del pueblo, pues entre lo que tenían de labranza de por aquí, tenían vacas, tenían gallinas, tenían ovejas, bueno, tenían cerdos, había más salvación, había más posibilidades de vivir un poco mejor. La gente empieza a caer enferma y le niegan la enfermedad que tenían. No se reconocía como enfermedad laboral, como consecuencia del trabajo.
No es que no se reconocía, sí se reconocía como enfermedad laboral, pero le negaban que estaban enfermos. Es decir, una persona la enfermedad empezaba por grados. Le negaban la baja. Cuando esta persona iba a hacer un reconocimiento y veían que en los pulmones tenía tierra, bueno, pues a lo mejor no sé, a lo mejor le daban un antibiótico, por decir algo, sí, para aliviarle un poco, en caso de que él se sintiera un poco fatigado y eso. Le animaban con algo, y si a lo mejor estaba a lo mejor 15 días o algo así sin trabajar, pues este hombre se recuperaba un poco y volvía a trabajar otra vez. Le daban el alta y volvía a trabajar. Mi padre, lo que no recuerdo yo exactamente el año de la jubilación, pero mi padre desde que se jubiló hasta que se murió, me parece que no pasaron yo creo que no llegó a 5 años, ¿eh? O sea que tuvieron que prejubilarlo muy joven, porque... Sí. Claro, si murió a los 40 y... Ya te digo que no le decían la verdad del problema que tenía, sí, pues precisamente para no jubilarlo. Sí. Si mi padre ya tenía que haber jubilado, cuando le declararon el primer grado de silicosis a mi padre en Zamora, seguramente que tenía el tercero. Pues le tenían que haber evitado de que los trabajos los hicieran dentro del túnel. Porque a mi padre lo bajaron desde el túnel 12, que es ahora me parece que es el 19, ¿no? 19. Antes era el 12, es un tubo que tiene 6 kilómetros, pasa por debajo del Padronelo, desaparece para allá hasta Vía Vieja, me parece que desaparece, ¿no? Pues entonces lo bajaron para aquí, para el túnel 4, que este era el túnel peor de todos. Este túnel es el túnel donde la gente la tenían que sacar mareada todos los días de los gases que ahí había. Los sacaban mareados para afuera, a que le dieran aire, y ya una vez que se recuperaban otra vez para adentro. Pero bueno, no se les reconocía por el daño que estaban ellos sufriendo y pasando. Y claro, ¿qué pasa? Lo que dices se les reconoce el tercer grado, estaban muertos ya. Estaban ya con los pies en la sepultura cuando les reconocieron el tercer grado. Le tenían que haber jubilado cuando estaban en primer grado, o no jubilarles, dejarles en los trabajos exteriores, porque mi padrino, el hermano de mi padrino, que eran del mismo tiempo, pues estos murieron de mayores, de viejos, y trabajaron siempre en el ferrocarril, pero no entraron nunca a los túneles. Estos siempre estuvieron fuera, en las trincheras, trabajando al aire libre. Mi padre en la cama tenía una cuerda atada a una viga, no era capaz de darse la vuelta él solo, en la cama tenía que... Y solamente podía estar de una postura. No podía estar de otra postura nada más que de esa. De la única forma que estaba descanso, si no no podía vivir. Para poder respirar. Y últimamente ya no tenía ni voz. Es decir, llamaba a mi madre, la habitación de mi padre era una ventana que hay ahí, y la casa es pequeña, la casa nuestra es una casa pequeña. Llamaba a mi madre no se enteraba que la llamaba. La forma de que mi madre se enterara que él quería que le llevase alguna cosa, puso un cencerro con una cuerda, tiraba el cencerro tocaba y era el timbre que había. Y a mi madre veníamos corriendo, o cualquiera de nosotros que estábamos, que papá llama, a ver qué era lo que queríamos. Nosotros no podíamos entrar a la habitación. Nosotros abríamos la puerta. ¿Qué quiere papá? Que venga tu madre. Y no paséis. Por el miedo a contagiar. Por el miedo a contagiar. Sí, no, de todas las formas, mi hermano todavía pilló algo. El más mayor pilló algo. Porque le sale en los reconocimientos, cuando muere mi padre nos llevaron a reconocimiento a todos a Ourense. Entonces, prácticamente a mí no me dieron nada. A mi hermana tampoco, pero a mi hermano sí. Mi hermano tenía cosas.
Sí, sí. Y la sigue teniendo. O sea, eso se quedó ahí. Aquí se estilaba, no sé, en otros pueblos, se estilaba cuando una persona estaba enferma y no podía ir a misa, y veían que la enfermedad no era de 15 días, pues el cura utilizaba una cruz, una campanilla, un monaguillo, iba blum 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 a la casa a confesar al enfermo. Mi padre no quería esa historia, no le gustaba nada, le daba la opción, la sensación de que la vida le quedaba muy poca cuando se le aparecía eso, se le aparecía el cura con eso. Mi madre... Es que era un poco respetuoso. Mi madre conocía a mi padre perfectamente, y a pesar de lo religiosa que era ella, decía, Luis, que esto es así. Y dice, yo esto no lo puedo ver. Bueno, total de que mi madre le dijo, bueno, pues dile al cura que no me voy a morir tan pronto. ¿Entiendes? Y mi padre se lo dijo al cura, le dijo, oye, que no quiere que lo moleste, no quiere que lo moleste nadie. Dice que le da muy mala impresión. Y el otro decía, el cura de este pueblo, se puede decir, que era un elemento de los de que, lo que decía él, iba a misa. Iba a misa. A mi madre le dijo, como mi padre le dijo que no volviera más por aquí, dice, pues mira, vosotros veréis lo que hacéis, él verá lo que hace, pero si quiere que sus hijos se queden sin pensión, sí, ¿Dónde llegaba, se queden, sí. Mi padre tuvo que tragar ese sapo muriéndose. Esa fue la amenaza que le hizo. Nosotros no nos daban posibilidades no nos dejaban entrar a su habitación, porque mi padre no solamente murió selicoso, mi padre murió tuberculoso, porque el avance de la enfermedad fue tal que a mi padre se le secó un pulmón se le secó. Es más, cuando le hicieron la autopsia a mi padre una vez muerto, el pulmón no lo tenía. Todo lo que tenía mi padre se quemó ahí en ese prado. Ahí se quemaron mantas, se quemaron sábanas, se quemaron el colchón, se quemó todo. Allí cuando se moría un familiar, ahí el luto era aplastante, aplastaba, te ponían en un plan. Bueno, pues a mí no me dejaban tocar el tambor aquel. No. Claro. No me dejaban tocar el tambor. Me acuerdo yo que yo me ponía ahí, ahora la casa está de esa otra manera, y antes había un balcón de estos de madera, y yo me ponía ahí con un caldero, con el que mi madre le cocía los nabos y eso a mi madre para los cerdos. Me ponía con un caldero dándole patadas al caldero. Batería ya. Pasaba la gente por ahí y me decía, mira lo que contento está, mira su padre muerto y mira él. Ni siquiera poder ejercer de niño, ¿no? A que edad empezou a traballar no almacén? Pois eu tiña sobre 19 anos, 19 a 20. Sí. Tuve un ano e pico, martió 21 xa a 1000. O sea que se foi Sí, xa foi máis tarde.
Pois tuve un ano, despois marchei a mil, despois xa non volví a entrar, porque despois nos pusemos unhas cantinas aí abaixo no túnel, e tiña traballo con meu pai, e tiñamos casa a atender e xa non podía ir ao perto, xa o deixei. O sea que o primeiro foi como axudante ou como encargado do almacén. Encargado do almacén, éramos dous, porque había dous relevos. Eu, cando me tocaban, turnábamos, cando iba eu de mañá 15 días, e despois cambiaba, iba de noite e outro de mañá. Entrábamos ás 6 ou ás 7 da mañá e outro empezaba ás 3 da tarde hasta ás 10 ou ás 11 da noite. Sí, sí. E aí cuidando, vamos, atendendo os pedidos que traían. Atendendo os pedidos que había que facer, do que pedían, viñan os pinches con por cousas a buscar cosas, que os capatados tiñan un pincho, vai lá e trae tantos cartuchos de dinamita. Trae un vale, ou trae un pico, unha pala, ou, bueno, o que fixera falta, ferramentas, toda a clase. Básicamente ferramentas e Sí, dinamita. e dinamita, sí. Era o que... Porque o que non tiñan era equipo de traballo personal, nin cascos, nin nada. No, cascos non, entón non se usaba nada deso, nin... Era... barrenaban, pois xa sabes, con martillo a aire comprimido, que estaba un comprensor que había allí, un compresor grande que era a potencia para barrenar no túnel, e os homens todo era con un martillo ali, pois barrenando o tempo que fora, que moitos morreron de silicosis, claro, sí, por falta de porque non había para respirar. E os homens, pois claro, despois a la larga, pois... Non había equipos de protección. Non había protección como é agora, que barrenan con agua, que barrenan con yumbos, que barrenan que non ten que tocarle para o caso para barrenar. Ou que incluso poden ter mascarillas para respirar. O sea que daquela... Nada, na medidas de protección non había ningún. Despois había tamén negocios que eran para servir aos carrilanos, aos que traballaban aí, non? Nosotros pusimos unha cantina allí pagada al poblado, que había que guardar unha distancia, pero que era cosa particular nuestra, que non tenía nada que ver con la empresa. Allí vendíamos vino, dábamos café, dábamos, bueno, conserva, vendía muchos cabeches, bueno... O sea que... alguna cerveza, poca, toda la cerveza casi no se vendía. Pero el ferrocarril aquí dio mucha vida. Dio mucha vida porque quitó muchas necesidades, tanto aquí como a todos los pueblos límites, porque de Remixende también vinieron a trabajar. Y venían aquí. de Porto andando. Y de Porto y de Barjacova venían de noche por la sierra andando para venir a trabajar al ferrocarril y marchaban andando de noche con nieve por la sierra, atravesaban la sierra, que no sé cómo tenían buen valor. Sí. Nosotros tuvimos aquí alquilados al ferrocarril. ¿Esta casa? Tuvimos 3 casas alquiladas. Teníamos una aquí otra ahí más arriba y otra allí donde vive mi hermana. ¿Vivían en grupo? Donde estábamos el otro día allí donde estábamos, que él se estaba haciendo la paella, allí era la cantina, que el local era el de la cantina. Pero lo tiraron, ya cayó. Pero allí teníamos otra casa. Nos daban todas estas casas, nos daban tanto como un jornal en el día. No sé si cobráramos sobre 300 pesetas todos los meses o así. Que era un sueldo. Lo seguimos muchos años, muchos años. Y no eran familias de carrilanos, sino carrilanos que estaban... No, eran carrilanos. La empresa traía unas colchonetas y aquí, por ejemplo, dormían 15 o 20. Y no otra igual, tendidas por el suelo, con mantas. Sí. Los que cogieran. Los que cogieran, sí. Había la cocina, se arreglaban para cocinar o como ellos. Esas casas se las pagaban. Como podían los pobres. Esas casas se las pagaba la empresa, ellos no pagaban nada. Eso con las casas. Y luego las mujeres haciendo calcetines y jerseys y se los vendían a los carrilanos, también sacaban su dinerito. Tenían gallinas, huevos. Bueno, daba vida. Daba vida a la gente.
xa moi enfermo, eu tiña 15 anos, pero recordo enfermo. E morreu con 49, tiña 15. E estar moi enfermo, eso sí. Realmente, a maioría da juventud morre de eso. Cuando fue antes de calado. Uis han sido a desleicosis e outros de accidente, a maioría da xente. Claro, nos como éramos 6 fillos, pois claro, meu papá pois sempre tiña medo, iba a Zamora moito a mirarse, porque tiña medo que a mellor de silicosis se pasera a outra enfermedad máis mala, que te pudera contagiar os fillos. E entón ele iba a menudo a mirarse, pero non, sempre decía, tranquilo, que eso, pero 49 anos se moría. Que tiña para él, pero non se contagiaba. Era a silicosis, pero morreu moi novo. Morreu novo, como tanta xente. Sí, moi novo. Eu tiña 2 tíos tamén morreron tamén de novos. Un matou unha vagoneta contra un túnel tamén grande, contra Hostial. Había apañou ali contra Hostial e ali o reventou. E o outro na enfermedad tamén, moi novos, con 20 anos ou 22 anos. Que dura foi a vida. Foi así, e a perdición da juventud. De unha maneira ou de outra. Claro, aquí a xente nova tiña a ilusión de que ganaba diñeiro. Entón, como se ganaba, tamén se gastaba. Claro, me recordo pouco, porque de estar enfermo, é que non saíamos nin... Me acordo que había baile aquí no Tecasado Tito, baile, íbamos rapaces, todos aí ao baile, pero non íbamos, porque estaba sempre maliño. Pero antes de estar así máis maliño, claro, se me iba avanzando a enfermedad, pois, claro, nos tiñamos a labranza, entonces iba unha irmá miña que é 4 anos máis bella, un irmão que é 2 anos máis bello que a mí, íbamos de 2 en 2 anos. E eu para andar diante daba unha novela se facía falta, pero ele iba a burra, andaba na burra, e dixo, teño que ir, porque teño que enseñalos, e que non rifen entre eles, e non se... Iso, porque éramos rapaces todos. E así. O sea que iba na burra porque realmente xa non podía, non tiña alento. Non tiña alento, non, sempre estaba moi mal. Pois cando chegou a morir, pois vómitos de sangre, aquilo era horrible, acórdome daquilo. Si a burra, decía el, son as miñas pernas, a burriña era blanca, así blanca jaspeada. Dice, si non fora esta, pues non podría sair a ningún lado, nin a todos lados, que iba, claro, así, a enseñarnos a nós. E claro, era, yo viño o domingo. Pois claro, mira, eu tiña 14 anos, ou 13 anos, ou, madre, logueadas por ir ao baile. Pero, non pode ir, o papá xa está moi maliño, xa estaba na cama, xa nada, o sea que, mira, eu non tuve... Xa había que guardar luto antes de... Sí, eso. Eu non tuve juventud ninguna. Depois, como me casei aos 17 anos, ainda para rematar a tana. Xa había luto preventivo, entonces, porque os lutos eran... Pois era así. E despois, bueno, cando moriu, pois eu, mira, con 15 anos, co pañuelo atado así, miña mamá decía, meter así o pañuelo que non se vexe o pelo. Fíjate. Así, mira, tiña unha foto que rompía, mira, de verme con medias fuertes, e entonces non había pantalóns, eran as faldiñas, así, os vestidiños, de negro todo, de así, en 2 anos. Pois quitei o luto día da boda. O sea que non hubo infancia, se pode dicir, porque casi era infancia. Claro, que dice que andaba con outro que había, xa morreu hai moitos anos, picando no propio... Sí. No propio foco de picar, de os túneles, no propio foco de picar. No foco do borrallo. Claro, no foco do borrallo. É que morreron moitos novos. Claro. Morreron moitos novos, que un tío do Vicente, irmão de súa madre, pois morreu, nada, pois con... Estaba no túnel traballando, pouco tempo enfermou e xa morreu.
Sí, sí, había moitos que non... Claro, que non chegaban a eso. Outros un ano ou dous, así, pero que, polo que contas, no vosso caso, pois recordaste, no teu caso, sí, sí. Igual 10 anos. Igual recordei, sí, digo, eu tiña 15 anos, pois, desde que teño uso de razón, eu sempre o encontrei sempre enfermo. Sempre enfermo, sempre... Pero xa non traballaba no túnel. No, xa non traballaba, xa estaba jubilado. Estaba en casa, xa estaba jubilado. E tiña unha paga. Claro, xa le deron unha paguita. Eu recordo do meu tempo de estar ao mellor alguén doente e nos con ganas de brincar. Esas cousas, como se levaban? Porque el vendoas, igual se alegraba ou igual se cabreaba. El ao revés, claro, a mellor eu tiña, pois, naquela, 13 anos, ou 12 anos, ou miña irmá 2 anos máis, pois el decíale a mamá, os rapaces que vayan ao baile, pero que non que estás, que non, que xa estaban, había os invernos moi atacado, moi eso, pero el decía que non, que fóramos ao baile. Si, é verdade, que sempre nos decía, éramos 2 irmás e 4 homes, e decía que non quero ver entrar unha sin a outra. Veña unha do baile que veña outra. Veñan as dúas xuntas. Bueno, aquelas cousas de antes que había. Sí. E así. Eu tiña 10 anos cando inauguraron a vía. Eso sí me acordo. Sí, xa, eso sí. A estación a vía Franco. Coa bandera. E encima había que ir. E había que ir. Para que non apuntase na lista negra, non? Tan cerca das obras do túnel, da vía, en general, supoño que todos os veciños, de algún modo, trataban de compaxinar o que podía, traballaban na vía. Sí, que aquí os hombres traballaban na vía e despois había que tiñamos ao mellor alguna casita e alquilábamos aos obreros. Eu acórdome que nos tiñamos unha casa alquilada e pagábamos 25 pesetas ao mes, por eso. E como aquella señora moitas veces non tiña que pagar as 25 pesetas, pois dicía, pois mira, vou con tua mãe a coller patatas. Entonces, no mes de octubre, pois iba e traballaba con miña mãe en recompensa daquelas 25 pesetas. Quere decir que se nos vivíamos mal, aquela señora vivía peor que nós. Aquela señora que era... Era a muller dun obreros. A muller dun obrero que estaba coel. Que viñan de Galicia, ou viñan de Portugal, e aquí había obreros de moitas partes de España. Outros 3 chavales e eu collemos o que é o tendido eléctrico desde Padornero a Campo de Becerro, ali. E é onde vai a corriente, entonces contratábamoslo e dábamos por facer un buraco aí de 7 por 12 e dábamos 7 pesetas. E levábamos o material nun burro. Un burro. O sea que xa erais empresarios autónomos, casi. Non, nos éramos que viña un señor e dice, oi, nos falta facer esta obra. Pagamos vos a tanto, pero ni nos pagaban seguridade social, ni nos pagaban nada, senón nos pagábamos por facer esos buracos e por el cocemento, pois pagábamos 7 pesetas. Eso. E levábamos como non había, as vacas non podían entrar, non había, estaba o balastre que se chamaba, que non había balastre ni nada, entonces solamente podían entrar las personas e os burros. Os burros con seróis. Con seróis, sí, levábamos el seróis, en unha parte levábamos cemento e en outra levábamos arena. E así, bueno, bien. E eu despois pasei este túnel 9 meses a oscuras, eu. As trincheras de Requeixo. Desde que xa estaba feito o túnel. Sí, cando estaba ali, cando botaba o balastre, para colocar os raíles do tren. O sea, tamén con mulos a levar o balastre, non? Cando foi daquelo, cargábamos camións, por exemplo, machacabas a pedra, non? A pedra traían en bateras, ou non sei que lo llamaban,
y después nos cargábamos, allí íbamos levando y ponían fondo así como estamos ahora, eso, y después de encima de esa pedra que nos encendíamos, puñanse os raíles do tren. Sí. O sea que traballou nos túneles desde que a perforación estaba feita. Sí, nos cuando estábamos ali non había contaminación ninguna, ni nada, lo único que había que pasar de noche porque levábamos un candil de carburo en aguábase e non iso, se levábamos un fachón de palla desos, chegaba ao medio de eso e apagaba. Entón que pasaba? Era coller un pau e ir por la bóveda do tren e unhas veces tropezando e outras veces caindo e outras veces levantándose. Pero 9 meses que tiñamos un problema, compraron hai unhas poucas fincas e entonces había que gastar diñeiro para pagalas. Buscar diñeiro para... Sí. No, e aquí toda a xente íbamos a traballar, casi todo o mundo, pouco quedou que non fueran a traballar. E cando acababa a xornada, ao prado? No, aquí non había paro, nin había... No, digo, ao prado, quero decir... A traballar ás fincas? Claro, sí, no, ali saían, por exemplo, ás 2 da tarde, pois despois ás 6 da tarde xa traballaron, ou sea, había xente que non viña nin a casa, tiñan a comida no monte e marchaban para ali. Saían do túnel e a coller outra farranera. Sí, había que... Es que con unha cosa só non se vivía, porque pagábanos, como me acordo eu, pagábamos 300 pesetas a quincena, aquí 600 pesetas ao mes. E diso tiñas que levar a merenda e tiñas que caminar por 6, 12 kilómetros. E en vez de botar 8 horas, botabas 12. Claro. E a esclavitud que pasamos nós. Pero bueno, ya vos repito, o ferrocarril dou diñeiro, pero dou desgracias. Eu creo que perdimos máis que ganemos. Levou muitas vidas temprás. Muitas, aquí eu acordome meus tíos, dos carnales, pues con 43 anos morreron. E deixaban os meninos con mellor con 2 anos, 3 anos, 4 anos. E igual familias numerosas. Bueno, había de todo. Había obreros aquí que viñan de aquí, onde tiñan 4 ou 5 fillos, e viñan e te pedían un trozo de pan aquí no pueblo, e mira, levo 8 días sin comer pan. E daban un trozo de pan a aquela xente, ou unhas patatas, porque vivían peor que nós. Sí, porque ao mellor xa estaban doentes, non podían traballar e non cobraban. Bueno, e que non, o sueldo non daba, se ten 3 ou 4 fillos, un sueldo tan mínimo, non daba para comer. E en cambio nós, se íbamos a ganar o jornal e tiñamos aí que unhas vacas e tiñamos eso, vivíamos un pouco mellor. Diferente. Sí. Lo único que no podía estar acostado, le daba la tos y no podía, tenía que estar de pie dormía y de pie hizo la vida de 2 años y pico, o sea, sentado. Sí, 2 años y pico de agonía, de lenta agonía. Claro. Porque eso ya era casi solo esperar a que llegase el momento, ¿no? Allí sentado en una silla, cuando se levantaba, sentado en una silla y había que darle todos los alimentos y sí. Qué casos. Ahora la niñez mía, desde 11 años hasta los 15, sufrí mucho. Claro, porque ya era... Yo ya me daba cuenta, ya
como el otro que dice, era un hombre y me daba cuenta ya de lo que ocurría. De que se estaba... Y de las faltas que había. Y aparte, pues a lo mejor conocíais también otros casos de otros vecinos que habían empezado así. Claro. Y que tenían el mismo... Estaban en el mismo problema. Lo mismo estaban los de estos de la parte de Rafael Arias, con el padre, el padre de Socorro, el hermano que era el padre de los Bienvenidos, Ignacio, todos cayeron en aquellos años. O sea que no había lugar para esperar milagros, ¿no? No. Se veía... Ahí 2 años arriba, 2 años abajo, fueron cayendo todos. Todos por lo mismo, circosos. Que hablasen aquí de Requejo de las viudas, sí, era una realidad. Hubo 85 viudas aquí en este pueblo. Viudas que eran de aquí, naturales de Requejo, y otras que estaban aquí, que luego se marcharon, pero 85 viudas. Pero bueno, buena parte de ellas como consecuencia de todo del ferrocarril. Al año ya le dice un médico que había aquí arriba de la empresa, que era el titular de aquí, le dice tengo que darle la baja, dice, porque está en un plan que no puede trabajar, pero no le dijo lo que tenía. Está en un plan que no puede trabajar. Bueno, pues ya estuvo mi padre 2 años que no hacía nada, porque es que no podía, se cansaba. A los 2 años la empresa lo llama y le dice que le daban derecho a economato y que le pagaban, aparte de la paga, le pagaban una mutua que tenía la empresa y tal y cual. Bueno, entonces mi padre fue un abogado y le dice, no aceptes eso, dice que eso es un tapamasa. Dice, tú tienes que ir al reconocimiento a Zamora a don Hipólito, que era el médico de aquí del grupo que daba la invalidez, digámoslo así. Y entonces fue allí y le dio el segundo, avanzado. Como fueron al reconocimiento a Zamora, y ya del reconocimiento ya fueron a magistratura a denunciar, porque había que denunciar para que le reconocieran la pensión. Denunciaron y ya al poco tiempo ya le vinieron los papeles de la pensión. Le quedaron de aquella 160 pesetas, oficial de segunda. Mi padre estuvo trabajando 17 años continuos en el túnel grande, en el que soy el 19. Y cuando se casó, mi padre entonces estaba de patrón en Aciveros, se casó, pues por mediación de una amistad de mi abuelo y tal, lo sacaron del túnel y lo trajeron por aquí, anduvo de encofrador y lo hicieron jefe de equipo de encofradores. Tuvo aquí en el 5, que es el 12 hoy, estuvo en el 13, en el 14, estuvo por aquí, y andaban de un túnel a otro, y así se pasó hasta que lo retiraron. Y a partir de ahí, pues ya, como no podía hacer nada, pues el soporte de mi madre he sido yo. ¿Qué años tenías? ¿15? ¿14? Cuando murió mi abuelo, cuando murió tenía 12. ¿Y cuando murió tu padre, 14? Cuando murió mi padre tenía 15. 15. ¿Y erais cuántos hermanos? 5. ¿Y tú eras el mayor? El mayor. Es decir, que teníais... ¿Entre qué edades estabais? Pues yo tenía 15 y mi hermano, que es el más pequeño, pues tenía 7, para los 7 o 7 meses, los 8 escasos. O sea que erais 5 hermanos. Somos entre 7 y 15 dos hermanos, el mayor y el pequeño, y las otras hermanas. 3 hermanas. O sea que una familia numerosa que hasta ese momento pues entraba un sueldo, bueno, los sueldos de la vía pues generalmente
eran más que lo que se ganaba aquí trabajando en el campo. Claro. Y de repente pues quedaba una pensión que no tenía nada que ver y era eso. Claro, cuando mi padre trabajaba, 5 niños. Había una pensión y como en el campo, la mayoría del trabajo lo hacía mi abuelo y tal, pues entonces marchábamos bien, digamos. Claro. Se mataban 3 cerdos, o sea que es una desarrollada, pero al morir mi abuelo ya empezó la cosa a ir para abajo. Ya luego se puso mi padre enfermo, claro. Y ya luego a los 15 murió. Pues ya el único soporte que había ahí para los trabajos fuertes era yo. Sí, sí. Yo empecé a los 15 años. A los 15 ya, sí. Ya empezaste a trabajar. El mismo día que murió mi padre, el día 5 de enero, llevaba yo 4 días trabajando ahí en la vía. También en la vía. O sea que pero no la construcción, sino ya con el ferrocarril puesto, con vías y construcciones. Unha vez eles chamabanle lisos. Eu iso non sei o que quere decir, pero será algo a pedra que sale. Sí. Penso eu. A veta. Sí. A veta das pedras. Entonces quedou un liso, ya estaba o túnel terminado e ya pasaba o tren. Esto que le cuento agora. Sí. Y entonces veo un cargado y luego estaba o capataz, os obreros e o pinche. Y quedaron todos ali. Aí. Un cargado quiso facer o mellor que podo. Pero quedou a brigada inteira, desde o pinche hasta o cargado. Me parece que eran 7. Y tardaron bastante en sacarlos porque tuvieron que barrenar encima deles. Barrenos que quedaban, que non salían, e ao mellor emboquillaban a barrena e tocaba no que se quedara e explotaba e mataba. Empezaron a traballar polas 2 bocas, pola boca de Cibeiros e pola boca de Riqueixo. Pero logo, como o túnel era tan largo, fixeron aquí un pozo, un cablestante que le chamaban eles, e o pozo era moi ancho, tiña para baixar unha jaula, subía e outra baixaba, e entraba un vagón. Na jaula entraba un vagón. Na vagoneta. Bueno, chamaban un vagón. E a vagoneta ou o vagón ou como fora, pues sacaban os escombros que sacaban e botaron aí por riba do pueblo, que hai unha trinchera, pues eso todo sacaron de aí. Fixeron a 5 kilómetros de aquí, indo pola carretera, un pueblo. Un campamento. Un campamento. E entonces ali no campamento había de todo. Había unha fonda, había unha iglesia, bueno, como un pueblo. E outro día ouvi na tele que viviran 1000 personas. Era un pueblo máis moderno de por aquí, porque debeu ter luz. Que agora desapareceu. Agora hai un señor que embotella agua. Pero que atrás de un sitio que se chama Cezures e non sei, terá aparatos para embotellala, non? E agora ya o campamento non existe, pero antes había de todo ali. E de aquí iban as mulleres que tiñan, compraban a mellor o leite aquí a un precio, e logo iban ali, como levaban un burro a vendelo e le cobraban un poquito máis, porque iban desde aquí a campamento. Iban cuando nevaba tamén. Claro. No, quero decir que mentres durou as obras, aquí seguramente había máis movimento e máis... O mismo que as mulleres... Había un sindicato, había un presidente, os obreros andaban medio soliviantados tamén, ponían cousas boas e malas. E había muchísima xente, obreros. Logo fixeron aí arriba, onde está o pozo, fixeron un barracón para darle de comer aos obreros e por eso. Pois había ao menos uns 50 ou 60 obreros. E claro, pois
Todo, de momento todo cambió. Pero claro, cuando se acabou todo, volveu todo ao mismo que había antes. Pero a xente, mentres duraron as obras, seguramente había xente tamén deste lugar, de Padornelo, Sí, claro, que no túnel, sí. que traballaba aí. O mellor traballaban de inverno, no túnel. E de verão saían a facer a faena que se fai, a arar, a axudar a erva. Aquí había que recoller moita erva, porque aquí inverno é máis largo. E tamén viñeron presos. Sí, acórdase de dos presos que estaban aí nos Sabesediños. Uns barracos para cá da estación. Si viñeron, algunhas veces viñan hasta aquí, casi todos eran galegos. Sí. E había guardias civiles por causa dos presos, os presos non se marchaban. Porque non sei que, eso sí que non sei, os días que de traballo que le quitaban de estar en la cárcel. Claro. Eles iban ao traballo e facían un descuento. Non iban así por... Un descuento de pena. Eso. Quitabanle Si, por días. exemplo, tiñan 3 anos ou 4 anos, non sei o que le... Eso... O sea que ás veces viñan hasta aquí, ás veces viñan hasta aquí os presos coa Guardia Civil para entrar polo... Así, para entrar polo pozo. Polo pozo, sí. Polo pozo había 2 jaulas, que estaban jaulas, que entraba un vagón. Un vagón de... Vamos a ver o que é un vagón, non? Sí, sí. Bueno, pues entraba un vagón, unha jaula subía e outra baixaba. E os obreros baixaban tamén na jaula. Sí, sí. Outro día contábanos algo de referido á sirena, ao pito das obras. Do túnel. Que asustaba aos rapaces ou que? No, porque de seguida se acostumbraba a uso. Sí. E entón estábamos no monte. Vamos a comer a merenda, dice, tocou o pito? No, pues hai que esperar. Era unha cousa que nos tiñamos co pito. Chamámosle pito. Non era ningún pito, era unha serena, sería. Pero viose a máis de 10 kilómetros. E un día teñamos un prado que estaba cerca de moquellaron a túnel. E eu iba con miña tía e ela marchou a arreglar unha pouca leña para traer, porque había que traer leña en sí por causa do inverno. Había que traer leña. E entonces a muller acordouse, dice, vai a tocar o pito, que chamábamos o pito, e vais a asustar a rapaza. Entonces veo e de longe, como de aquí a última casa, ya chamou, non te asustes, filha, non te asustes, que vai a tocar o pito, non te asustes, non te asustes. Porque cando ali era un ruido espantoso, se sentía máis de 5 kilómetros. O que traían entonces non viñan coche, viñan carromatos. Claro, claro. Porque coches non. Sí, sí. Non había. Había poucos, e que os primeiros coches que pasaron foron os do túnel, os da empresa. Eran todos catalanes. E Riera, que era o jefe das maquinarias e deso, viña moitas veces e tropeábase no motor de mallar e viña a arreglarnos. Moitas veces. Cuatro hermanos que os quedasteis sin padre. ¿Qué edades teníais cuando...? Pues mire, yo soy el más pequeño y cuando mi padre falleció yo tenía 9 años. Después viene mi hermano que me sacaba 3, la otra que me sacaba 6 y la mayor que tenía 18, me sacaba 9, ¿entiende? Que prácticamente pues cuando mi padre falleció, pues fue entre ella y mi madre fueron las que llevaban todo el peso de la casa. Porque él ya estaba de baja y con problemas. Sí, no, yo a mi padre prácticamente lo conocía enfermo total, ¿entiende? Cuando me recuerdo mucho cuando, por ejemplo, llegaban las fiestas del pueblo o quería ir a misa, nosotros teníamos un caballo y él iba en el caballo
hasta la puerta de la iglesia y lo aparcaba y entraba a la iglesia. Y pues bueno, para nosotros, sobre todo para mí, y la muerte de mi padre a mí me causó un trauma tremendo, tremendo, porque era más pequeño y bueno, yo cuando salía de la escuela, pues como él no podía andar y iba en el caballo, siempre me llevaba con él, con las vacas a los prados, después de hacer mis deberes, porque nunca me sacaron de la escuela, y yo lo sentí muchísimo, muchísimo. Para mí la muerte de mi padre significó pues muchas cosas, el cambio de mi vida. Pero la muerte de mi padre para nosotros fue pues lo peor que puede suceder, ¿entiende? Porque cuando uno es niño recuerda todo eso del pasado, ¿entiende? Y además era un hombre muy cariñoso, y era un hombre cariñoso y muy querido en el pueblo. Hombre, nosotros no pasamos hambre, ni mucho menos, ¿entiende? Pasamos necesidad de muchas cosas, por ejemplo el pescado, que aquí no se veía por ninguna parte, pero de lo demás teníamos todo, porque nosotros teníamos fincas, nosotros teníamos pues 2 parejas de vacas, 2 docenas de cabras y ovejas, cebábamos 4 cerdos, de todo, pero mucho de trabajo todo el día. Pero todo, mucho trabajo todo el día, y eso había que cuidarlo y había que atenderlo. Después de la muerte de tu padre, ¿alguien montó en ese caballo? ¿Te atreviste a montar tú solo en ese caballo? Sí, muchas veces. ¿Y qué sentimiento tenías? Bueno, pues tenía un sentimiento muy profundo, y a cualquier sitio que iba, como yo iba en aquel caballo, me recordaba a mi padre. De hecho, por muchas veces le venían diciendo a mi madre, oye, que encontré a tu hijo llorando, porque me recordaba mucho él, ¿entiendes? Y bueno, pues después de todo eso, pues he tenido una gran suerte de que mis hermanos eran mayor que yo, y entonces estaba arropado por ellos, de alguna manera, ¿entiende? Sí. Muy importante, porque siempre nos quisimos mucho, ¿entiende? Y entonces, y mi madre, pues una esclava, como todas las mujeres de aquí de este pueblo. Esto fue una esclavitud de vida. Yo lo recuerdo enfermo, pero enfermo lo recuerdo cuando empezaba con su enfermedad, yo lo recuerdo todavía más ágil, no iba todavía en el caballo, ni mucho menos, iba a los sitios, pero ya se agotaba mucho, muchísimo, ¿entiende? Y él era una persona que llevaba su enfermedad pues con esa pena de ver a los hijos, porque él sabía, todos ellos sabían que su vida era ya muy corta, porque al principio, pues bueno, como era una enfermedad que no se conocía, porque al principio era una enfermedad que no se conocía, ya empezaron a descubrirla cuando empezaba a morir la gente, y entonces cuando ellos llegaron, cuando ya lo retiraron, a mi padre ya lo retiraron con un 3er grado, ya estaba pues machacado, totalmente muerto, ¿entiende? Entonces, pues bueno, aguantaron, no sé si un par de años o 3, en malas condiciones, que ya no podían hacer absolutamente nada, ¿se entiende? Y bueno, eso lo llevaban porque eran personas muy vitales, y lo llevaban porque sabían lo que dejaban para atrás, ¿entiende? Y eso tenía que ser muy duro, muy duro. Sí. Y bueno, ya después a mi madre sí ya empezaron a descubrir la enfermedad, y a mi madre ya le quedó una pensión de 900 pesetas en aquellos tiempos. Y con aquello y el trabajo que teníamos, pues íbamos viviendo, ¿entiende? Y yo lo que sí tengo recuerdo es que las conversaciones que yo tenía con mi padre, él siempre me estaba dando consejos y siempre me decía, hijo, no quiero que mis hijos nunca vayan a trabajar a un túnel. Jamás. Hacer los medios en la vida para buscaros la vida de otra manera, pero no entréis a trabajar nunca a un túnel. Y bueno, parece ser que le hicimos caso. Que se pudo cumplir. Se pudo cumplir.
para que le dieran la paga se tenían que llevar los pulmones, había que hacerle la autopsia. No había forma de que aquí, aquí hubo el Sota, que dijo que a su padre no se lo hacía, pues su madre quedó sin pensión. Se quedó sin pensión. Pues se dice siempre que el muerto al hoyo y el vivo al boño, ¿o no? Pues esas circunstancias estuvieron aquí presentes pues hasta que se terminó la vía. Pues sería una construcción de un ferrocarril, pero era polvo, tenía que ser mirada como la de las minas. Claro. Pues no, señor, las minas tenía que ser el carbón y esto no contaba para nada. Como si fuera eso era una ignominia. Porque aquí este trozo llevó muchos túneles y todos de mal en peor. Aquí en el cementerio llegó, hubo que ampliar el cementerio porque no había donde enterrar, ¿eh? Y sí, y eso se puede ver porque lo que se hizo del campanero para atrás, Sí. todo eso hubo que ampliarlo porque no había donde enterrar a la gente. Viudas aquí, el pueblo de las viudas. Entonces, de todo lo bueno que podemos hablar, la compañía quitaría mucha hambre, pero ¿a base de qué? Aquí se hacía la autopsia en la iglesia, en un departamento que había ahí. Pues nosotros hasta presenciábamos eso. Nos dejaban presenciar eso. Yo no sé si era para hacernos más duros, porque ahí no debe de haber nadie. No, la familia si quiere, pero ni siquiera. Ni la familia, tampoco. Es un cuerpo que se está desguazando. Nosotros teníamos que hacerlo todo. A nosotros moría una persona, había que hacer la sepultura. Es que yo se lo he dicho a mis hijas, si nosotros nos hicieron muy fuertes, porque nosotros víamos una persona que la estaban desguazando y no nos decían, oye, chico, vete de aquí. Nosotros queríamos ver eso. Digo, eso, lo primero, que personas de estas que ya habían pasado a tuberculosis, pues fíjese usted, a nosotros nos decía el médico que trataba al padre de José, le decía a 3 metros, la tuberculosis te hace efecto. Y nosotros estábamos allí encima de ellos, como que estábamos viendo algo sobresaliente. Yo nada más tengo que ahora, cuando paso el reconocimiento, me dicen los médicos, oye, ¿tú has trabajado en un sitio de polvo? Digo que estoy silicoso, ¿qué digo yo? Dice, no. Dice, pero se te nota. Entonces, la vida, pues, ha sido así. He llegado a 89 años, pues... De milagro. No, bueno, pero aquí estoy. Sí. Yo, para mí es poco tiempo. Dice, oye, es que este buen hombre tiene 89 años. Digo, pero si yo quería vivir más. Pues... Pero ha venido un cáncer que me ha dicho, vas a ser mío. Habrá que aceptarlo, ¿no? Bueno, pelear. Mientras se pueda, pelear, ¿no? Uy.
Túnel 12, túnel 12, túnel de la Boca Negra, la perdición de los hombres de la juventud gallega. Túnel 12, túnel 12, túnel de mucha largura, que a más de 4.000 hombres tú le has dado sepultura. En el medio de este túnel hay una fuente con agua, sangre de esta buena gente que atraviesa la montaña.